Muy buenos días, amigos, ¿qué tal? Los saluda Cristian Ceballos en el espacio en YouTube de Tu Propio Camino, en un encuentro que desde la semana pasada estoy compartiéndoles junto a un gran amigo que ahora pasaré a presentar. Muchísimas gracias a todos los que ya están ahora en el directo, a los que se conecten próximamente cuando ya el video haya sido emitido y lo puedan ver en diferido. Y bueno, si tienen alguna pregunta que quieran hacernos, tanto a Steve como a mí, pues la hacen en mayúsculas, por favor, en el chat, para que las identifiquemos rápidamente. Vamos a estar abordando un tema que va a ser interesante respecto a lo que es la hipnosis, recorrer, entenderla, ver las distintas vías que eso hay, también quizás algo respecto a su historia y por sobre todo las cosas entender pros, los contras, respecto de eso, la utilización, la correcta, cuándo es conveniente, para qué, por qué, bueno, todo eso es lo que junto a Steve vamos a estar recorriendo. Y hablando de Steve, pues ya lo saludo. Steve, muy buenas tardes para vos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? También saludos para todos los que nos estén viendo en directo o en diferido. Y como siempre es un placer volver a compartir contigo en tu canal. No, las gracias son mías, a veces por cuestiones obviamente de la agenda tuya y de la mía, bueno, y las diferencias horarias, es un tanto complicado compaginar el punto de encuentro, pero cada vez que lo logramos, yo lo disfruto muchísimo, sé que vos también y la gente que nos acompaña también. Digo esto por ya los directos que hemos hecho. Así que recuerden, si tienen preguntas, háganlas en mayúscula. También te agradezco que te suscribas al canal, tanto al de Steve como al mío. Steve tiene videos interesantísimos que va realizando. Date una vueltita por su canal, suscríbete, que compartas este video, que lo hagas circular por las redes sociales, dale un me gusta. Esa es la mejor vía que tenemos para hacer ese AINI entre quienes nos vemos de este lado de la pantalla y ustedes que lo reciben desde el otro lugar, ¿sí? Compartirlo, agradecerlo, es una vía de amplificar y valorar lo que recibís y lo que brindás. Ahora sí, Steve, ¿cómo está hablando de agenda? ¿Cómo está tu agenda? ¿Tenés programado en lo que resta que concluya el 2018 algún tipo de evento? ¿Cómo venís con esto? Muy bien. A ver, últimamente salgo poco por muy saturado que estoy, la verdad. Y ahora justo que no hay escuela, ¿no? Los niños están de vacaciones, pues me toca estar con la niña y tal. Pero sí que tengo previsto, justamente os digo desde ya que me han contratado en un instituto que se llama Instituto Mentes Conscientes en Baleares, pero online, es decir, a través del internet, que es un instituto de, como dice su nombre realmente, Mentes Conscientes, es para aprender sobre nosotros mismos, es decir, hay muchos temas. Y vamos a empezar ahora en septiembre, que el instituto va a abrir ahora, dentro de un mes y algo. Y vamos a empezar con un taller que está organizando pues la directora y otros compañeros, que somos aproximadamente 13 o 15, no recuerdo muy bien, de docentes. Y empezamos con descodificación. Entonces, yo voy a dar una parte de física cuántica en esto y otros compañeros van a dar otros temas en la descodificación. Claramente que es la primera en septiembre, pero luego seguiremos organizando más y más talleres o cursos igual de potentes o igual de profundos, tanto como yoga, tanto como Reiki, me parece que hay alguno también, porque viene por mi parte también geometría sagrada. También otros que van a dar numerología, otros que van a dar muchos otros tipos de cursos, pero todos enfocados para el despertar de la conciencia, para ayudar, para ser terapeuta, para ser, ¿me entendéis, no? Entonces, os invito que visitáis la página, supuestamente finales de este mes, pero en mi canal
lo voy a anunciar enseguida que lo tenga ya publicado. Entonces, también en Facebook, en Física de la Creación, Física de la Creación como grupo, pero ya que digo, en mi página web, también físicadelacreación.com, y allí vais a encontrar detalles, una descripción sobre este instituto y que lo podéis visitar y inscribirse al curso que más os guste, ¿no? Porque varios cursos van a concurrir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en directo y así en online, es decir, que hablamos en directo y tal, ¿vale? Este es uno que vamos a empezar. Otra cosa sería ya hacia un futuro más largo que hablamos tú y yo, digamos, para el año que viene, estamos pensando organizar un retiro en Rumanía. ¿Qué os parece? Eso sería para hacer una vuelta aproximadamente del país en las montañas visitando lugares sagrados. Y os tengo que decir una cosa, os voy a decir una, que son cerca de aquel famoso, ¿cómo os digo? Cueva, bueno, no es cueva. Aquello que encontraron en los montes Bucegi, como lo dicen en España, los montes Bucegi. Pues ahí hay otro lugar sagrado, pero estaríamos cerca de aquella entrada, supuesta entrada que es tan famosa últimamente que conocéis. Y no sé si encontramos algo o no encontramos algo. No sé, ya lo seguro veremos. que algo vamos a encontrar, Steve, no te preocupes. Exactamente. Eso por garantizado. Exactamente, pero vamos a visitar el Esfinge de Rumanía, no de Egipto. Sí, porque es uno parecido, pero no es igual, es muy diferente. Y otros lugares también muy importantes, sagrados, pero también históricos. Entonces, incluso podemos incluir en esta ruta también el castillo de Drácula, ya que estamos allí, no podemos irnos sin verlo, ¿verdad? Pues bueno, entonces estamos organizando esto más o menos, yo he propuesto una semana, digamos, para hacer esta ruta y hacer al mismo tiempo el retiro y estudios y prácticas en meditaciones y en un reencuentro espiritual, podría decir, profundo, lo que hay que hacer un trabajo personal, un trabajo espiritual. Y espero que la naturaleza de estas montañas y la energía de estas montañas pues nos guíen y que aporten buenas energías, ¿no? Bueno, esto sería otras cosas que a ver si me entran en tiempo o no me entran en tiempo, ya lo veremos durante este año y yo siempre voy avisando si preparo algo, ¿no? Pero de momento otra cosa no tengo previsto. Bueno, pero con esa agenda ya digo, son cuestiones, no es cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿eh? Así que bueno, felicitaciones por lo que vas a estar haciendo entonces ahí en las islas, ¿eh? Y como bien contabas, vamos a ir brindando información conjuntamente con Steve respecto de esta propuesta de realizar un viaje en conciencia ahí a Rumania, ¿eh? Les puedo asegurar que va a estar muy bueno y en la medida que vayamos avanzando lo iremos compartiendo a través de las distintas redes sociales para que vos también tengas el tiempo para organizarte de un viaje de esas características que, como bien mencionaba Steve, aprovechando toda la mitología, toda la mística y la energía de los lugares como los que ha mencionado Steve, pues realmente es muy lindo para hacer trabajos y conectar con, diferentes temas que a través del canal de Steve y del mío y de los videos que hemos hecho y hacemos y haremos en conjunto vamos desarrollando. Así que presta la atención. Si querés información, acá está mi mail, que es contacto@tupropiocamino.org. Steve antes mencionaba cómo lo contactan él. Y bueno, si querés ir preguntando, ya lo puedes hacer escribiendo un correito. Acuérdense también, como les decía, que si quieren hacer alguna pregunta de lo que ahora vamos a desarrollar como tema,
pues la pueden hacer ahí en el chat en mayúscula. Y ahora sí, entrando al tema, como decíamos, que es la hipnosis como tal, en donde, bueno, vamos a estar recorriendo en estos próximos minutos los pros, los contras, los usos, el para qué, el cuándo, ante qué situación sí, bueno, etcétera. En lo particular, bueno, dentro de las tareas que yo realizo, que tiene un enfoque también psicoanalítico, la hipnosis fue una de las prácticas que usó Freud en sus principios, en lo que sería la prehistoria del psicoanálisis, para conectar con el inconsciente. Así que, de entrada, podríamos empezar a ubicar a esto de la hipnosis como un puente directo hacia aquella información de la cual no tenemos un acceso directo a través de nuestra conciencia cotidiana. Eso es como para entrar. Ahora, Steve, te paso la palabra. ¿Qué es la hipnosis para vos? Y sobre todo, bueno, lo que vos vas desarrollando de este tema, que es un enfoque no tan el tradicionalista, quizás, sino, bueno, más aplicado a lo que vos vas brindando y desarrollando en tus terapias, en tus encuentros, en tus talleres. Muchas gracias, Cristian. A ver, yo no soy un experto en esto, pero lo que yo he estudiado más que nada es el mecanismo aproximadamente. No estoy, digamos, practicando hipnosis oficialmente, no estoy, ni siquiera lo hago en mis terapias, no, lo tengo que decir, pero lo que quiero tocar un tema, o este tema, es para que la gente entienda un poquito, pues, su mecanismo, ¿no? Entonces aquí podemos incluso debatir si hace falta. Yo veo una cosa. Hay unos mecanismos cuando la persona se encuentra en un estado concreto de conciencia. ¿Y cuál es este estado concreto? Veréis, sabemos que la mente y el cerebro tienen una actividad diferente según cómo, en qué estado se encuentre. Es decir, cuando estás trabajando, por ejemplo, pues tienes unos hercios por encima de 13 hercios o allá 30 hercios, incluso cuando haces cálculos y tal. Hay un estado alfa que llamamos, que se encuentra entre 8 y 13 hercios de actividad cerebral. Este estado alfa realmente es un estado con, digamos, cuando la persona se encuentra relajada, cerca de dormir, pero no está durmiendo del todo, ¿sí? Incluso en la meditación alcanzamos en realidad este estado alfa. Es decir, una relajación profunda, pero al mismo tiempo nos acercamos más hacia el sueño. Pues tenéis que saber una cosa interesante, que en las fases del sueño, esto es lo que sí que he estudiado, en las fases del sueño, que tenemos 4 fases, la primera fase entramos justamente así, 8, 13, luego entramos más abajo. Sí, más abajo, más abajo, más abajo. Hay una fase, la más profunda, cuando llamamos pues el sueño reparador, que es cuando el organismo realmente descansa y repara, se autorrepara, digamos. Entonces, pero durante el sueño, durante la noche, hay saltos de lo más profundo, sale, vuelve a entrar, sale, vuelve a entrar, sale. Hay unas fluctuaciones. Y hay una fase que lo conocemos como REM. REM de inglés, Rapid Eye Movement, quiere decir MOR en español sería movimientos oculares rápidos. Esto significa que en ese estado es cuando estamos en alfa, justamente. Cuando soñamos, es curioso, cuando tenemos ensoñaciones, en el resto de las fases no tenemos ensoñaciones. Por eso podemos soñar incluso por la mañana, es decir, que te vuelves a dormir un poquito, te despiertas a las 6, 7 de la mañana y te vuelves a dormir, vuelves a soñar porque estás en REM, ya no entras de vuelta a Delta, por ejemplo, sino que te quedas en REM y sueñas algo, el tema que sea, ¿no? Pero justamente se ha descubierto, y fijaros qué interesante, que el famoso doctor Silva, argentino también, que descubrió que en el estado alfa es cuando la persona se encuentra en un estado, llamámoslo así, altamente
sugestionable. Altamente sugestionable. Y este es el mismo estado, podría decir, donde puede funcionar máximamente la hipnosis, aunque la hipnosis quizá entre un poquito más profundo, digamos, o que las técnicas de hipnosis varían de terapeuta a terapeuta, digamos, porque ahí es donde justamente he propuesto hablar con Cristian de eso, porque según cómo guía a la persona, podría causar incluso algún daño o podría aprovecharse de alguna información que saque. Y tal como has dicho, que podemos alcanzar información del subconsciente que la persona realmente no lo sabe, no lo recuerda y tal. Esto es lo que normalmente llamamos regresiones incluso, ¿sí? Que pues podemos sacar información del pasado de la persona. Esto terapéuticamente sirve mucho porque la persona no recuerda un trauma, digamos, porque puede haber traumas reprimidos. Sacar un acontecimiento, recordar algún evento de su vida en la infancia, por ejemplo, que puede servir para poder tratarlo y que luego la persona pueda cambiar su relación con esa y realmente sanarse, ¿no? Pues ahí hay un tema, es decir, ok, si la mente es sugestionable, no sé si recordé, yo he olvidado su nombre, la verdad, hay un terapeuta que utiliza hipnosis muy famoso en el mundo, que de lo que habla también David Icke, lo menciona. Y no sé si, Cristian, si te recuerdas tú, si no, no pasa nada. Estaba diciendo que hipnotizó a una chica y llamó a su padre a la sala y luego le dijo, ¿cuántos somos en la sala? Y no ha visto a su padre porque en el hipnosis la ha hipnotizado para no reconocer a su propia padre. O sea que borró algo de su memoria, borró algo de reconocer la frecuencia de su padre y sencillamente digo que pues, somos dos. No que hay alguien, un desconocido en la sala, no. Que eran dos, el terapeuta y ella. Y luego le mostró, o sea, plantó al padre entre los dos, es decir, la chica delante, el terapeuta atrás, y el padre entre los dos. Y sacó un reloj y sostuvo el reloj así como que el padre estaba tapando ese reloj. Y le preguntó, ¿tú ves lo que tengo en la mano? Y dice, un reloj. ¿Y me puedes decir qué hora es? Y la chica se inclina un poco, ¿sí? Y dice la hora, pero entre medio estaba el padre. O sea, ¿cómo es que ha podido ver a través del padre? Porque para ella no existía el padre como tal. Luego el tema de que dice, a la misma chica dice, la hipnotizó para considerar una patata que es una manzana y le dio a comer y dice, ¿qué estás comiendo? ¿Una manzana? ¿Sí? Y realmente era una patata a mordiscos, ¿sí? Una patata a mordiscos. No sabe muy bien, pero la chica pensaba tranquilamente que era una manzana. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Qué es lo que ocurre dentro aquí que cambia? ¿Qué es lo que cambia para que podamos obtener algo así? Os tengo que contar otra cosa. Hay muchos terapeutas que utilizan hipnosis, por ejemplo, para dejar de fumar. Y justamente en mi caso, en mi familia, hay una cuñada mía que estaba fumando bastante y acudió a la hipnosis y lo consiguió, pero realmente pasó en dos sesiones solamente. En 2 sesiones logró ahora, al sentir humo o a sentir cigarro, por ejemplo, le provoca vómitos, bueno, malestar, ¿sí? Como si tiene ganas de vomitar, es decir, que muy, ¿sí? ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro del cerebro para que pueda
cambiar tan drásticamente, tan radicalmente una persona, o que tenga la percepción tan extremadamente cambiada, ¿no? Como la percepción incluso. Pues para mi entendimiento, y es lo que también la psicología explica, en lo que se ha llegado a comprender realmente, creo yo, es que nosotros tenemos claramente creencias y esquemas mentales, unos esquemas mentales que muchas veces son muy rígidos, son muy resistentes al cambio. Entonces, estos no son otra cosa que programas, o podríamos decir frecuencias incluso, ¿sí? Que estos programas son cambiables, pero resistentes al cambio. Es decir, si la persona quisiera cambiar por sus propios esfuerzos, le costaría mucho, a no ser que tiene alguna técnica para convencerse a sí mismo del cambio, ¿no? Entonces, la hipnosis, ¿qué hace, de hecho? Es justamente hacer eso, cambiar estos esquemas mentales para permitir una nueva conducta o una nueva percepción, cambiar la información que contienen estos esquemas, o incluso cambiar de raíz estas mismas esquemas y crear nuevos esquemas para decir, mira, esto no es una patata, es una manzana. ¿Sí? Entonces, de esa forma, la persona cambia un mundo entero. Y me parece, si recuerdo bien, claramente es lo que dijo David Icke. La televisión, no sé si lo sabíais, la televisión es también una herramienta de hipnosis en masa. En masa. ¿Por qué? Porque la televisión, es decir, la televisora, el aparato, está emitiendo ondas alfa por sí mismo. Y esto provoca que la persona que está mirando la tele, si suponte hay algún programa atractivo para ti, el fútbol, ¿no? Las noticias o lo que sea, y muchas veces, fijaros qué interesante que aparecen los anuncios. Esto no es tan atractivo, ¿verdad? Pero incluso a mí me pasó que viendo esta parte de anuncios, estaba tan enganchado a la pantalla que me estaban hablando y no lo escuchaba. No me daba cuenta que me hablan, me están hablando a mí, ¿sí? O dentro de casa o otra gente o lo que sea, pero yo a la pantalla pegado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué no me doy cuenta? ¿Por qué mi atención está tan separada del resto del mundo y está enfocada mi atención en la pantalla? Porque justamente me estoy, digamos así, en frecuencia, digamos, vibracionalmente, me estoy encajando, si quieres, estoy sintonizando a aquella frecuencia que la televisión está emitiendo. Es decir, que yo me ajusto, ¿no? Como el dial de la radio, ¿sí? Estoy sintonizando esa frecuencia. Entonces, me ajusto a esa frecuencia, entro en alfa. Y cuando estoy en alfa, estoy, clac, metido allí. Por lo tanto, si me hablan, como si yo estuviera en otra realidad, como mi atención no presta atención al exterior. Mi mente, mi cerebro no presta atención al exterior, solamente a la pantalla. Entonces, en este caso ya sabemos que si os invito a ver una serie de vídeos que tengo sobre mensajes subliminales en mi canal, ¿qué es lo que transmiten? Pues justamente por eso la televisión es una herramienta de hipnosis, porque lo que pueden hacer es enganchar así la gente y transmitir en estas, lo que sea, sobre todo en las noticias, sobre todo en la propaganda, la publicidad, es lo que hace, transmiten montones de como os digo, mensajes subliminales. Y entonces la persona en alfa lo percibe, lo succiona, lo absorbe, y su mente está cambiando, ajustándose a aquella realidad que nos venden, de hecho, en la televisión.
Entonces, para mi parecer, es como funciona la hipnosis. No sé si estás de acuerdo conmigo, Cristian. Bueno, Steve, ante todo, bueno, gracias por el desarrollo que has dado del tema. Lo estaba siguiendo con mucha atención. También, bueno, atento a los comentarios que van haciendo en el chat, que los agradezco. A ver, yo de lo que vos estás diciendo voy a agregar algo para entender el mecanismo, sobre todo, ¿sí? Como desarmar el reloj para entender cómo funcionan esas piezas e interactúan entre sí. Yo comentaba en la introducción al tema de que en la prehistoria del psicoanálisis, Freud, cuando va haciendo sus prácticas, toma contacto con la hipnosis como herramienta y descubre esta conexión directa que hay hacia el inconsciente. Entonces, lo primero que hay que entender, porque es una cosa que no todos lo reconocemos, es que en nuestra conciencia hay una parte activa y una parte pasiva, digamos. O sea, estamos divididos entre esa memoria que utilizamos y esa conciencia que utilizamos para desenvolvernos en la vida cotidiana, pero que también hay eso que se llama inconsciente, que son esas memorias históricas, donde residen todos esos programas que no son más que descripciones y creencias de cómo funciona y de qué es ese mundo que nos rodea, y habitan ahí. Entonces, cuando se produce el efecto de la hipnosis a través del mecanismo que, bueno, has desarrollado, ¿no? Con esta cuestión de entrar a una determinada frecuencia, lo que la persona que es hipnotizada logra es acceder directamente a la información que está en ese inconsciente, que no tenés un acceso desde lo cotidiano, porque esa información está vedada, está reprimida, está anestesiada. Cuando nosotros cumplimos, cuando estamos en el periodo entre los 6 y los 7 años, se produce algo que se llama amnesia infantil, que es que todo aquello que se ha, digamos, programado en nuestros primeros años de vida, lo olvidamos. Por eso es que a veces es tan difícil recordar determinadas situaciones de nuestra infancia, donde a veces podemos recordar, tenemos islas de recuerdos, ¿sí? Pero no logramos hilvanar una historia y un relato continuo de todo lo que nos ha sucedido. Tenemos recuerdos de cuestiones o muy puntuales o de cuestiones que hayan tenido una incidencia muy grande. El otro queda reprimido. Entonces, cuando entras en estos estados de frecuencia, eso que se llama barrera de la represión, pues disminuye, desaparece. Entonces, entras a toda esa información que habita en nuestro inconsciente. Ahora bien, tener acceso directo a esa información lo que produce es el mismo efecto que vos estás frente a un software, ves todo lo que serían sus comandos, que si haces un clic aquí, hace tal función, que si escribís se traduce en la pantalla, le das un comando y lo imprime, lo guarda, etc. Pero cuando vos entrás a través de esta fase de hipnosis, lo que entras es al mundo de la programación de ese software, no a la interacción con ese software. Por eso es que es posible, entrando ahí, reprogramar, porque estás en el código fuente de lo que es nuestro psiquismo. Ahora bien, ya antes veíamos pros y contras, digamos, ¿no? O es lo que también apostamos a comprender, los pros y los contras. ¿El pro cuál es? Y bueno, que vos lográs acceder a una información que de otra manera, en un estado consciente, pues no tenés ese acceso. ¿Qué es lo que pasa con eso? Dos cosas. Uno, cuando salís de la hipnosis, toda esa represión vuelve a instalarse, con lo cual no tenés el recuerdo de lo que has recorrido a través de esas frecuencias, a través de esa hipnosis. Entonces, eso fue, por ejemplo, una de las cuestiones por las cuales Freud, luego de hacer las prácticas, percibió y se dio cuenta y logró entender que hay un inconsciente, que hay un acceso, pero que a efectos de lo que es la práctica psicoanalítica, por ejemplo, no produce cambios, porque al momento que vos salís de ese estado ya no recordás lo que recorriste. Vos mencionabas en un punto el hecho de que a alguien le decís que se está comiendo una manzana y así se esté comiendo una piedra, cree que es una manzana, ¿no? O este tipo de cuestiones. Pues claro, porque en ese inconsciente es donde está la tabla de relación, como si fuera una base de datos, en donde dice,
tal cuestión es una manzana, es comestible, tiene tal sabor, tiene tales características. Si vos, entrando a esa base de datos, cambiás la relación de quitas manzana y ahí pones piedra, como ese es el código fuente, pues para la persona será una manzana, ¿sí? E inclusive pasa esto. Está el padre, a través del estado de hipnosis, borrás la línea de comando donde dice tal persona es tu padre, pues no lo reconoces. Yo veía ahí en el chat que mencionaba a Joe Dispenza, ¿sí? Que, bueno, entre otras obras que tiene, es parte fundamental de un documental que se llama ¿Y tú qué sabes?, en donde muestra todo los funcionamientos a nivel cuántico de cómo trabaja nuestra mente. Y dentro de ese documental hay una parte que se llama el barco invisible, que es lo que ha sucedido cuando desde la colonización hacia América llegan los barcos y los habitantes en ese momento no los ven, no los reconocen. O sea, tienen al padre al lado, tomando el ejemplo que va, y no los veían. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no hay una simbolización de ese elemento. Entonces, si no está simbolizado, no está anotada la línea de código, la línea de programa en nuestro psiquismo, por más que en lo real esté, vos no tenés manera de simbolizarlo, no tenés manera de reconocerlo. Entonces no está, no existe literalmente. ¿Se entiende? Por eso es, como te digo, el tema de la hipnosis es entrar directamente al código fuente de nuestros programas y se puede borrar, poner, etc. ¿Qué pasa? Vos nombrabas también el ejemplo de un familiar tuyo, ¿no? Quiere dejar de fumar, va a hipnosis, entra en ese código fuente, arman una nueva relación donde antes estaba, por ejemplo, cigarrillo placer, ahora está cigarrillo asco, ¿no? O cigarrillo náuseas. Listo, se imprime. ¿Funciona? Sí. Ahora yo desde mi experiencia y cuento cuál sería la contra. Ese es el pro. Ahora, ¿cuál sería la contra de eso? La contra de eso es que lo único que lográs es un cambio de conducta, pero no generás vos el recorrido interno y la experiencia para transformar esa programación por tus propios medios. Lo lográs porque otro te lo ha dado, pero no has resuelto el problema por el cual vos llegaste a que, por ejemplo, el cigarrillo te sea una adicción. Simplemente lo borrás. Entonces, no está en vos la experiencia de la solución al problema. ¿Qué pasa? El día de mañana esa persona tiene algún otro tipo de adicción, a lo que fuese, no importa, no tiene en sí misma la herramienta para, una adicción, tengo tal respuesta ya armada por la experiencia. Entonces, ahí hay una contra, porque lográs un cambio de conducta que puede ser benéfico inclusive, pero no tenés la experiencia de la resolución. Cuando vos sos quien, a través de tu proceso y de tu recorrido, ves en el fumar una adicción y que esa adicción está relacionada a tal cuestión de tu historia, y entonces lo resolvés con tu proceso, a través de tu proceso consciente, el día de mañana, cuando algún otro tipo de adicción, o sea, algún otro tipo de forma quiera manifestarse, vos ya tenés una respuesta armada y vas a tener la capacidad de vos mismo hacerlo. Entonces, entrar en ese estado de frecuencia, como te digo, es entrar a la línea de código de todo nuestro psiquismo. ¿Se puede programar? Sí. Por un otro, sí. Ese otro puede ser una persona, se hipnotiza, puede ser la televisión, como bien lo mencionabas, inclusive respondiendo a algunas preguntas que hacían en el chat. Puede ser por un video de YouTube, porque todos son informaciones que si vos estás en un estado permeable, quedan inscritas directamente en el código. La contra de eso, como te decía, es que todo lo que hay que descripto, no hay de tu lado la experiencia para haber llegado a eso y por lo tanto no hay la resolución de un conflicto que es representado por esa conducta. Bueno, creo que hablé bastante, te paso la palabra, porque bueno, aparte si querés hacer algún tipo de evolución, bienvenida sea. Recordar a la gente que si gustan hacer algún comentario en el chat, que veo que hay varios, y también van haciendo preguntas, pues bueno, la seguimos respondiendo. Sí, mira, justo una persona, Ángel, que decía que si nos podríamos reprogramar a nosotros mismos. Claro que sí, lo único que habría que aprender la forma, el método. Y me preguntas que debe ser de forma personal o puede hacerlo por medio de un vídeo en YouTube. A ver, tú ves la televisión
y te programan la mente, como dije antes. Pero si tú quieres algo concreto, entonces no podrás tener o no podrás encontrar aquella guía, digamos así, que te vaya a guiar a ti con tu problema, con tus detalles. Entonces es mejor una sesión personalizado, ¿vale? Que tú le cuentas al terapeuta, por ejemplo, qué es lo que pasa. Entonces el terapeuta puede desarrollar un guía en meditación o en hipnosis para ti concretamente. O sea que en YouTube puedes encontrar, pero yo diría que son vídeos más generalizados para todos, digamos así, que pueden servir para todo el mundo, que yo también tengo algo así. Pero en cambio es mucho mejor o más rápido si está personalizado directamente para ti. ¿Sí? Entonces, de esta forma. Bien, lo que contabas, tal cual, estoy de acuerdo y que si me gustaría añadir algo sobre el tema de contras, que hay otra cosa más. Porque no podemos negar realmente que en el mundo existen algunos terapeutas que no cumplen con las normas deontológicas de los terapeutas, de los médicos, que todos tenemos que cumplir esto, y que incluso, fijaros, te puede conseguir tu PIN de tu tarjeta y mientras estás allí tumbado te pasa la tarjeta por su cobro y bueno, no puede hacerlo realmente porque tú vas al banco y lo descubres que te ha cobrado 5 veces. Pues entonces lo denuncias claramente, pero me refiero que puede sacarte eso también. Puede sacarte secretos que a lo mejor no estás dispuesto a contar ni a los terapeutas, por ejemplo. Claramente los terapeutas no podrían contar nada a nadie, ni a sus propios familiares, ni a tus familiares tampoco sin tu permiso, ¿vale? Contar tus secretos o a qué razón o con qué tema vas a visitar a un terapeuta. El terapeuta no puede contárselo a nadie, ¿sí? Igual que los médicos. Tus resultados de los tests, tampoco lo que te ha grabado, porque a lo mejor hay muchos terapeutas que graban sus sesiones para que luego puedan hacer un recuerdo de esto, o graban en audio o graban en vídeo, hay bastantes, porque esto ayuda en luego hacer el estudio del caso en concreto y volver a ver las reacciones faciales, por ejemplo, volver a ver la forma de responder a las preguntas, por ejemplo, y así el terapeuta puede revisar y puede sacar conclusiones mucho más precisas, que si no, pues no tiene la opción de recordar o volver a ver o visualizar o escuchar aquella sesión, ¿no? Pues todo esto es prohibido compartir con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, si esto ocurre, ahí está el contra, que el terapeuta tiene en sus manos un montón de información que podría mal usarlo, llamándolo así. ¿Sí? Si hay alguno sin escrúpulos, podría aprovecharse. Entonces, aquí es la confianza que las personas realmente depositan en los terapeutas cuando lo visitan, porque deben saber que, mira, yo voy a compartir información privada, ¿no? Ahora, hay unas leyes que estamos obligados, ¿no?, a cumplir y tal, y estas normas deontológicas, como digo, que los terapeutas deben cumplir. Los que han tenido su formación, ¿no?, en universidad o donde sea, y tienen conocimiento de esto y tienen una preparación en este tema, saben qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer en una terapia, ¿no? Pero otros quizás no, o tienen alguna idea, y esto es lo que digo, que en el mundo actual, en este New Age también, existe gente que no tiene una preparación profesional, sino que semiprofesional, si se puede llamar así, y que a lo mejor quizás hagan algún error, ¿sí? La otra cosa es, otro punto de vista, un contra.
es que, ok, hemos visto el tema del cigarro, hemos visto el tema digamos, tratamientos, ¿no? Para conseguir que la persona se sane en ciertos problemas que tenga. Esto también podría servir incluso en fobias, que podría funcionar mucho. Es decir, tienes una relación con algo, un animal, por ejemplo, o pánico, ¿sabéis? Agorafobia con pánico, pánico, ataques de pánico con agorafobia, hay dos versiones. Luego, fobia social, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de fobias y en las mismas fobias también puede funcionar el hipnosis bastante. Pero la otra parte es que, ok, de nuevo, si no confiamos en el terapeuta, pues allí estamos. Es decir, el terapeuta lo que puede hacer es también darte más códigos de lo que debe. O sea, más información de lo que debe. Es decir, vale, te quito las ganas de fumar, pero al mismo tiempo te quito las ganas de, no sé, apetito sexual, por ejemplo, imagínate, por decir algo. O te doy, por ejemplo. Y cuando la persona pasa por eso, luego se da cuenta que, espera, que ya no tengo ganas, ¿no? Y a lo mejor está causando un problema en su matrimonio, ese tema de, por ejemplo, te quita de las ganas de fumar. O a lo mejor te codifica otra cosa para gustar otra cosa, es decir, te quita el fumar, pero te pone lo del alcohol. Imagínate, es decir, pues entonces ahora estoy mal. Igual no fumo, pero bebo. ¿Me explico? Entonces ahí está el tema de qué es lo que te codifica el terapeuta. Porque podría hacer muchas cosas más cuando ni siquiera te das cuenta, porque sigue estando en el subconsciente. Y cuando sales de allá, tú sientes a lo mejor un cambio para decir, oh, vale, ya no tengo apetito para fumar desde ya mismo, desde aquel instante, y no te das cuenta que a lo mejor esta noche, como que esta terapia me ha revuelto todo y tengo ganas de beber. Entonces, mañana también. Y se convierte en una herramienta para quitar la ansiedad que a lo mejor te ha creado aquella sesión de hipnosis o aquella sesión de que ya no tengo ganas de fumar, por ejemplo. Porque ya sabemos, por ejemplo, el síndrome de abstinencia, perdón, que es una ansiedad fuerte. Pero aquí, bueno, si hablamos del alcohol, está también, pues, síndrome de abstinencia que es muy fuerte en el alcoholismo, que podría incluso causar, en casos más graves, causar la muerte, ¿no? Y bueno, el delirio, primero entra en delirio, luego sí, puede entrar en coma también y tal, y luego es fuerte el del alcohol. Quiero decir que el terapeuta, si no sabe hacer bien, por eso, por ejemplo, yo no hago hipnosis, porque no me considero tan experto para que lo haga. Pero sé que existen unos peligros. Si el terapeuta no está bien preparado y no conduce bien a la persona, queriendo o no queriendo, vamos a decir, sin querer, podría causar algún daño. No sé si me explico. A lo que voy es que si es un principiante, si es un inexperto en eso, sin querer podría causar un daño porque guía mal a la persona. Les voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, en tema de regresiones, por decir. En regresiones sí que he hecho regresiones, sí que he hecho bastantes veces y con más gente, pero no hipnosis, no codificación, solamente acceder a recuerdos. Y esto lo saben aquellos que han seguido mis cursos o los que han seguido o que han hecho alguna terapia conmigo. Entonces, en regresiones, por ejemplo, es muy importante cómo guías a la persona para llegar a una información. Es decir, si yo digo a la persona,
busca donde tú veas, busca algo en concreto cuando realmente no existía en su recuerdo o en su realidad no existía tal cosa. Yo ya estoy dando una información a la persona y su mente lo coloca allí. Es decir, mira a tu alrededor y dime si ves una nevera, por ejemplo. Pues sí, veo una nevera. ¿Por qué? Porque ya me lo has dicho. Me lo has dicho que tiene que haber una nevera por alguna parte. No es que diga, tu mente no va a decir, no, no hay ninguna nevera. Mira, es muy fácil. Cerrad los ojos por un segundo y te digo, no pienses en un mono. ¿A qué piensas en un mono, verdad? Lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Esto es un error porque digo, yo le estoy dando información a la persona qué es lo que debe buscar o qué es lo que debe ver. Entonces no es correcto porque su mente ya lo está colocando y podríamos decir como que contamina el recuerdo que estás buscando. Y no es correcto entonces este recuerdo. Entonces lo que se tendría que hacer es tomar en cuenta esto de que lo único que tengo que hacer es descríbeme lo que ves, descríbelo. Y simplemente pregunta, ¿qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Si escuchas, si no, no. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Descríbeme lo que ves, descríbeme lo que hay, descríbeme lo que oyes, lo que te dicen, o descríbeme la persona. Primero me dices, hay una persona, ¿lo conoces? O no te puedo preguntar, ¿es tu padre? No, porque entonces, sí, es mi padre. No, ¿quién es? ¿Lo conoces? Y me dices, no, no lo conozco. Vale, descríbelo. ¿Cómo es su rostro? ¿Con qué está vestido, por ejemplo? ¿Qué lleva puesto, por ejemplo? No es que yo le diga, está así, o sea, hago las preguntas. Estas serían las preguntas intencionadas. Os voy a decir una cosa, incluso sin meditación, sin regresión, sin nada, se puede manipular los recuerdos de las personas. Y hay una investigadora que se llama Elizabeth Loftus que estudió justamente los recuerdos de los testigos en diferentes temas de juicios, ¿no? Y se ve que los que investigaron, me refiero dentro del juicio, los que interrogaron a los testigos, hacían preguntas intencionadas conduciendo a la persona hacia un tema concreto. Y esto manipulando, porque hay que saber hacerlo, ¿no? Porque aquellos son expertos, los abogados estos. Y es lo que estaba ocurriendo, que modificaban los recuerdos de los testigos y los testigos testificaban erróneamente cuando no era así. Simplemente te induzco una memoria que te parece una memoria, pero no lo es. Y Elizabeth Loftus hizo un trabajo tremendo para demostrar que esto es real, que esto funciona así. Y esto está ya en los libros de académicos, en la por lo menos en España, no sé si en Argentina está o no, pero en España ya se enseña este mismo trabajo de Elizabeth Loftus, que es impresionante. Y ya os digo, entonces, esto sería otro contra, digamos así, del hipnosis. Yo diría, ¿con quién te estás hipnotizándote? Diría, ¿no? ¿Cómo es el terapeuta que te está tratando, por ejemplo? ¿Es profesional? ¿No es profesional? Aunque yo conozca los mecanismos y tal, no lo hago porque no me considero un experto en eso. Yo no hago hipnosis. ¿Okay? A mí me faltaría bastante práctica y bastante más conocimiento para hacerlo. Por eso no lo hago. Si lo hiciera, estoy consciente de aquello que puedo producir un error en la persona. Porque necesito mucho más conocimiento, técnica y tal, y desarrollar más comprensión. Por eso no lo hago. No estoy aún preparado para eso. ¿Cristian? Sí, genial, tío. Estaba también prestando mucha atención a lo que vas contando. Y bueno, ya hace casi una hora que estamos hablando. Pues bueno, tenemos que seguir haciendo otras actividades. Así que bueno, vamos a ir al cierre del encuentro. Y como reflexión de todo esto que estamos viendo,
Si tuviéramos que ubicar entonces algún pro, es ese acceso a la información, donde se puede modificar. La contra, dos grandes contras, entiendo, como síntesis. Una, que como es un otro el que accede a esa información, o sea, el que te hace acceder a esa información y que la comparte, pues depende de la ética o no de esa persona, esa información puede ser manipulada. La otra contra es que cuando salís de ese estado de hipnosis, vos, digamos, no tenés nuevamente acceso a lo que hiciste durante ese estadio, por lo tanto, cualquier tipo de cambio que haya habido a nivel de programación se termina manifestando en una conducta. Desde mi experiencia, entonces, yo que digo lo siguiente: si vos querés transformar algo en tu vida, tenés que hacerlo a través de tu proceso de desarrollo, descubriendo a través de eso que vas diciendo todo lo que tu psiquismo esconde en tus palabras, y así vas a poder acceder de una vía consciente y no transformar solamente una conducta, sino la raíz misma de lo que la produce, logrando así con esa experiencia una respuesta cada vez que esa problemática se presente. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en este ratito, que han sido muchas. Acuérdense que en Facebook, si ponen Steve Lobs, van a encontrar su perfil, o el grupo de física de la creación también, digo, porque estaban preguntando respecto al contacto. También al principio del video Steve lo ha dado, así que bueno, pueden luego poner los primeros minutos y nuevamente ahí está. Bueno, de mi parte, Steve, te agradezco muchísimo haber compartido este ratito. Siempre me resulta muy interesante hablar con vos, y cada vez que lo hago, pues me resulta más interesante aún. Como decíamos también, bueno, a veces por tema de agendas, diferencias horarias, pues bueno, es un tanto complicado compaginar un encuentro, pero cada vez que lo hacemos realmente es muy interesante. Y recordarles a todos, como también mencionamos, que para el próximo año conjuntamente Steve y yo le tenemos una sorpresita para realizar un viaje a Rumania, así que bueno, ya le haremos llegar información. Steve, mil gracias entonces por este espacio, por el encuentro y por tus palabras. Si me permites, para finalizar, diré una cosa que para la gente que no me conoce tanto, que yo realmente estoy dando, digamos así, inteligencia emocional, ayudando a la gente a encontrar resolución para sus problemas, para cualquier problema de la vida cotidiana, incluso más, y aportar o encontrar, digamos así, estrategias de afrontamiento del estrés, por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión, digamos. Entonces, o cualquier otro conflicto, por ejemplo, conflicto interpersonal, de pareja o lo que sea, ¿no? Esto es lo que hago, y que la gente puede contactarme a través de teléfono también, que te lo comparto luego, si quieres lo pones debajo del vídeo. Pero en mi página web, como dije, www.fisicadelacreacion.com, en el contacto están los teléfonos y también un email que podéis escribirme, y que además estaría bien, pues a lo mejor concretar una hora o una cita para poder hablar, ¿no? Si podemos hacerlo por vía Skype, o hablando por teléfono, WhatsApp también, o como lo deseáis, ¿vale? Y solo era eso. Pues muchísimas gracias a todos, y gracias a Cristian, que me has invitado, y realmente ha sido un honor. A vos, Steve, nuevamente las gracias, y a todos ustedes por acompañarnos, ya sea ahora durante el directo o cuando se encuentren con este video una vez ya emitido. Es un gusto, un placer. Acuérdense que les agradezco que se suscriban a mi canal, que también se suscriban al canal de Steve, que compartan este video, que le den un me gusta, y por sobre todas las cosas, que aprender que a través de compartir es la mejor manera de agradecer lo que cada uno de nosotros recibimos. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Hasta luego.